Soy chofer de Uber. Una vez me pidieron un servicio de llevar a unas personas de Prados de San Vicente a la calle, a la colonia San Antonio. Ya era como después de medianoche. Cuando termino de dejar a mi pasaje, me dispongo a irme a mi casa a descansar. Cuando en la calle de López Mateos y Jesús Llurén, en Praderas de Maurel, aquí en Soledad de Graciano Sánchez, me hace la seña una señora, una muchacha muy joven, embarazada, me hace señas que me detenga, a lo cual me paro y le pregunto que si está bien. Y me dice ella, fíjese que ya van a ser mi hijo, pero no tengo dinero. Entonces, a lo cual le digo que si viene ella sola, me dice que sí. Y le digo que se suba, que no hay ningún problema por el dinero. Ella dice, mi mamá vive en los departamentos que eran como atrás de un deportivo que se hizo en el 18 de marzo, algo así. Y le digo que está bien, que se suba, que no hay ningún problema. Y más que me indique a dónde, a qué hospital la voy a llevar. Ella me dice que iba a ir al materno infantil, a lo cual le digo que sí. Voy y la llevo. Ya llegando ahí me dice que ella ahí se baja. Todavía me faltaba como pues un poquito para llegar. Y le digo que yo la dejo en la mera puerta y me dice, no, 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 aquí me bajo yo y aquí me voy. Le digo, está bien. Ella me indica que pasara a cobrarle a su mamá, pero que hasta el sábado. A lo cual yo le digo que está bien, que sí, que no hay ningún problema. Y me retiro. El sábado como a las 11, pues sí, pasé para ver si, si se había nacido el niño y si ya ella estaba en casa. A lo cual me dice una persona que ahí no vive. Dice, no, aquí no vive. Y le digo, pero me dio esta dirección. Dice, no, a lo cual ella aquí no vive. Bueno, eran unos departamentos, eran el tercer piso, a lo cual bajo y una señora ya de edad avanzada, de la tercera edad, me pregunta que por quién pregunto, que por quién, a quién estoy buscando. Le digo que a la muchacha que embarazada. Y la señora me dice que esa muchacha había fallecido ya años atrás, a lo cual no creo y me dice que sí, que ya había fallecido en un accidente y que ella falleció embarazada. A lo que digo, no sé si esto haya sido cierto o no haya sido cierto, o vamos a decir que me vaciló la señora. Durante el año 2007, yo tenía alrededor de 10 años de edad, cuando nos tuvimos que cambiar de la casa en la que vivíamos en ese momento, porque mis papás les habían pedido ya esa casa que era rentada. Entonces tuvimos que cambiarnos a otra casa precipitadamente y conseguimos una casa la cual vivimos por ahí un tiempo, pero ahí en esa casa ocurrieron eventos que se podrían decir que eran paranormales, cosas que vivimos que sí daban escalofrío en su presencia. Incluso los vecinos que vivían ahí, ya que era una privada, una cerradita, decían que las personas que llegaban ahí a rentar esa casa solamente vivían una semana, 2 semanas
máximo un mes y se iban y ya no regresaban. Nosotros llegamos a vivir ahí y ya cuando terminamos de hacer toda la mudanza, una habitación se acondicionó para mí, para mi cuarto, la cual tenía repisas, muchos juguetes, tenía un tocador con su televisión. Yo por lo regular llegaba a ver la televisión desde la tarde hasta que caía la noche. Y ya cuando empezaba a oscurecer alrededor de las 7 u 8 de la noche, pues yo nunca prendía la luz del cuarto. Lo único que daba luz era la televisión. Entonces yo ahí me la pasaba viendo la televisión y en ese cuarto, no sé si sería nada más en ese cuarto, pero a mí me llegaron a pasar muchas cosas muy extrañas, que la televisión me la cambiaban de canal, me subían el volumen o me lo bajaban, sin que yo estuviera usando el control o algo así. Ya cuando llegaba a caer la noche, alrededor de las 10 u 11 de la noche, que yo ya estaba en mi cama listo para dormir, los juguetes que yo tenía en las repisas hablaban solos, como si alguien los estuviera usando así. Tenía muy bien, recuerdo que tenía un Buzz Lightyear y tenía un Woody. Y primero empezaba a hablar este Buzz y luego el otro que era Woody le respondía. Y cuando terminaba de hablar Woody le respondía Buzz. Entonces, eso sí me daba a mí mucho miedo. Y en una ocasión mis papás llegaron a escuchar que hablaban los juguetes entre ellos. Ellos pensando que yo estaba jugando con los juguetes ya a la hora que era muy tarde. Ellos entran, pero al ver que yo estoy acostado en mi cama con la luz apagada y los juguetes hablando solos, pues ellos sí se sacaron de onda en ese momento, que llegaron al grado de quitarle las pilas, porque los muñecos no dejaban de hablar en toda la noche. Uno hablaba y el otro le respondía y así se la pasaban toda la noche. Ya en esa casa, también yo no sé si, si se parecía a lo que era un niño o una persona muy chaparrita, porque en lo que era el área de la cocina había una barra que era de cemento. Y ahí se iba caminando una persona que se veía completamente como una persona. Iba caminando y hacia la parte que terminaba la cocina había unas escaleras. Si tú ibas a tratar de seguir a esa persona, se desaparecía llegando a las escaleras. Ya no podías ver más qué pasaba con esa persona porque se desaparecía. Nosotros duramos alrededor de unos 6 meses viviendo ahí y ya después nos cambiamos a otra casa porque realmente esa casa era muy fuerte, tenía muchas apariciones, todo lo que eran esa persona que estoy contando, que se parecía a los muñecos que hablaban solos, la televisión que le cambiaban los canales, subían el volumen o lo bajaban. Era muy difícil poder vivir con todo eso que sucedía, pero sí duramos alrededor de 6 meses y ya pasando ese tiempo logramos conseguir otra casa y nos mudamos de ahí. Y se nos dejó una experiencia pues marcada ahí. Mi nombre es Roque, tengo 60 años y mi historia es cuando yo fui niño, que yo era un niño como de 6 años, por ahí más o menos.
Mis padres no tenían trabajo, no teníamos casa. Entonces mi papá consiguió un trabajo de cuidar una escuela. De cuidar una escuela porque esa escuela ya se habían metido a robar varias veces. Y entonces a él le dieron ese trabajo. Nos dijeron que podíamos tomar 2 salones. Un salón para dormir y otro salón para cocinar, todo eso. Mi papá aceptó porque no teníamos casa, él no tenía trabajo. Entonces nos mudamos allá a la escuela y mi papá se dedicaba a limpiarla en el día y a vigilar en la noche. Entonces las primeras noches que mi papá salía a dar el rondín, ver los salones, la dirección, que no se fuera a meter nadie, porque esa escuela era de bardas cortas y fácil de un salto podían brincarse. Entonces mi papá salía a cuidar la escuela. En los primeros días, meses, oíamos las voces de unos niños que se reían, que corrían, que jugaban. Incluso se movían en los salones, el eco se veía que como que movían los pupitres de los salones. Mi papá, pensando que ya se había metido alguien, iba y revisaba, pero no había nada. Los pupitres en su lugar, todo bien. Pero con el paso del tiempo mi papá empezó a ver niños jugar en el patio era muy grande. Niños jugando, niños que jugaban y se reían. Entonces, como en la escuela no tenía luz, puse lámparas para alumbrar, nomás se veían las sombras de los niños que jugaban. Mi papá les gritaba: niños, ¿qué andan haciendo? Pero los niños no hacían caso, corrían y se alejaban así, se perdían. Mi papá ya con el tiempo pues sí le dio un poco de miedo. Le daba miedo salir por esos niños. Entonces empezó mi mamá a acompañar a mi papá a hacer los rondines. Nos dejaban dormidos a nosotros, nos acostaban, nos dormían y se iban a hacer los rondines a los salones, a la dirección. Pero una vez a mi mamá se le apareció un hombre sentado en un salón que era de los de primero de primaria. Y mi mamá se asustó. Con el tiempo el director de la escuela les dijo que era un profesor que siempre daba siempre estaba en el salón de primero de primaria. Y que él era de un rancho y al ir a la escuela para empezar a dar sus clases, se tuvo un accidente, se mató en la carretera y que siempre se parecía a él. Muy poca gente lo llegó a ver, mi mamá lo vio 2 veces, a mi papá nunca se le apareció y mi mamá se asustaba. A nosotros cuando nos dejaban dormidos, despertábamos al ver que no estaban, empezábamos a oír a esos niños que pasaban corriendo, se metían a los baños de la escuela y salían corriendo, se reían, a risa y risa esos niños, pasaban corriendo. Nosotros nos daba mucho miedo. Yo recuerdo que nos tapábamos porque esos niños
pues nos asustaban los ruidos que hacían. Con el paso del tiempo mi papá se fue acostumbrando a ver los niños que jugaban. Ya no les hacía caso mi papá. Y nos acostumbramos hasta que crecimos y nos fuimos de ahí. Fue como dejamos de ver todo eso.